Buenas tardes a todos y a todas. Todos sabemos de un tiempo a esta parte la preocupación por la situación del grupo Vicentín. Nosotros hemos dispuesto una serie de medidas que tienen el propósito de rescatar a esa empresa. Insisto, es una empresa líder en el mercado agropecuario argentino. Así que por ese motivo en el día de hoy estamos firmando un decreto de necesidad de urgencia que dispone la intervención del grupo Vicentín. Y el campo significa el principal generador de divisas del país, de exportaciones que salen por los puertos privados que circunvalan a la ciudad de Rosario. La industria oleaginosa del país se concentró en la provincia de Santa Fe. 8 empresas representan más del 80% de las exportaciones del sector, en las cuales está Vicentín. 93 años de historia, siendo la mayor fuente de trabajo de 3 generaciones. Vendían una realidad, una burbuja, digamos, suele suceder en el capitalismo, y un día explotó. Los empresarios nunca quieren poner los balances arriba de la mesa. ¿Ustedes quieren discutir con balance? Sí. No lo presentan nunca. Siempre fuimos la parte que defendimos al trabajador. Entonces ahora en las pérdidas te quieren hacer socio a vos. Somos los que producimos. Entonces, ¿qué quieren? ¿Que ya no trabajemos? Pues no lo van a conseguir. No nos destruyan de esta manera. Nos tocan el alma, señor. Nos tocan el alma. Somos todos Vicentín. Que el poder crea esa posibilidad de que todos se sientan, entre comillas, partes del poder. 1.328 millones de dólares, que es la pérdida patrimonial que tiene la empresa en 6 meses. Esta es la parte inexplicable. Uno piensa que es imposible que una firma se pueda quedar con otra sin poner un peso. No, eso pasa en el mundo corporativo y acá estamos ante un caso. Claramente el fraude se puede llevar a cabo porque se puede dar una suerte de asociación casi delictiva entre el poder económico, en este caso el grupo empresario, y el poder político. Creo que hay que poner eje en esa opacidad del negocio, de los granos, donde el Estado no controla qué es lo que sucede. Fue el error estratégico más profundo de Alberto Fernández, y eso que tuvo varios. Estuve trabajando de noche y a las 12 de la noche del 5 no ingresó más camiones, estaba la playa llena, la ruta llena de camiones y no sabíamos qué pasaba. Se preguntó ingreso dice no podemos ingresar las cartas de porte de la FIP, no sabemos qué pasa, nos rechaza. Y así pasó hasta que despertara el día. 8 de la mañana, a 9 aparece un audio de un camionero que le había enviado el productor diciendo que se pegue la vuelta, que salga de la playa, que Vicentín había presentado quiebra. Hola Aguirre, ¿cómo va? Escúchame, pegate la vuelta, no me veniste con la carga porque parece que hay unos rumores que quebró Vicentín, una locura. Venite nomás porque no van a pagar. ¿Qué haces, Carlos? Escuchame una cosita, me llegó un mensaje, me dijeron que me pegue la vuelta, no vas encargado, que me vaya de vuelta porque no van a descargar. Bueno, nada, cualquier cosa avísame, pero yo ya arranco. Llamo al jefe de personal, le consulto, me dice no tengo directiva, no sé lo que pasó, seguramente no sé qué pasa, debe haber algún error y qué sé yo, y salta por los medios de comunicación que Vicentín entró en estrés financiero. Y así entró el calvario y la incertidumbre y el miedo a perder el trabajo. Nos cayó como un balde de agua fría porque fue un año atípico. Un montón de trabajo. Récord de producción, embarque, todo perfecto. O sea, no cabía en la cabeza de ningún trabajador, ni siquiera los dirigentes del gremio al cual representamos, también. O sea, todo el mundo sorprendido.
Una semana antes de que Vicentín presente el estrés financiero se hizo una fiesta de despedida de año donde se celebraba los 90 años de la empresa, mostrando de cómo inició hasta dónde estaban paradas. Una cosa hermosísima, ¿viste? Y nosotros como trabajador celebrábamos eso porque estábamos en una empresa seria y de una trayectoria impresionante. Soy la segunda generación de que trabaja en esa empresa. Orgullosos de dónde venimos, del interior del país y de hacia dónde vamos, al mundo. Por eso celebramos estos primeros 90 años dejando huella, uniendo caminos entre la industria y el campo, con la misión de aportar valor y que los productos de nuestra tierra lleguen a todos lados. También nos enorgullece ser una empresa argentina y familiar, que sigue creciendo sin perder el legado de sus fundadores, los hermanos Vicentín, quienes con visión de futuro y progreso siempre creyeron en el potencial de este país y de su gente. Vicentín, con visión de futuro desde 1920. El día lunes, no sé qué hora eran, pero creo que eran las 10:30, 11, 12 del mediodía, nos enteramos que las puertas de Vicentín estaban cerradas. Entramos a preguntar, entramos a llamar a uno, nadie nos contestaba. Y no nos contestaron ese mismo día. Recién al otro día, martes, ahí nos contestó alguien de la empresa y que, bueno, había ocurrido esto de que habían entrado en convocatoria. Vicentín, a partir de febrero del 2020, se presentó al juzgado de Reconquista diciendo que no podía pagar y solicitó la apertura del concurso preventivo de acreedores. Frente a esto, un juez tiene que evaluar si hace lugar o no hace lugar. Y en general lo que hacen las empresas, por obligación de ley de concurso, es presentar un conjunto de documentación. Presentaron, por ejemplo, los balances cerrados en octubre del 2018, 2017 y 2016. Estamos hablando de febrero del 2020, por lo tanto ya había cerrado el ejercicio de octubre del 2019 que no lo presentó. El juez no se lo pidió de entrada, se lo pidió después y en realidad terminó presentándolo muy tarde cuando ya estaba autorizada la apertura del concurso preventivo. Este dato para mí es central. ¿Por qué? Porque cuando se presenta el balance de octubre del 2019, es decir, unos meses antes de la caída en su llamado estrés financiero y después presentada la solicitud de apertura del concurso, el balance muestra una pérdida del patrimonio fenomenal. La empresa decía a través de sus balances, certificados por el contador que lo hizo, que no era la multinacional que antes le certificaba los balances, que el patrimonio era negativo en casi 300 millones de dólares. ¿Cuál es el detalle? Que el último balance que había presentado, a octubre del 2018, tenía un patrimonio de algo más de 600 millones de dólares. O sea que en un año habría perdido 900 millones de dólares. 600 positivo a 300 negativo. Pero hay otro dato. Como la banca extranjera desconfiaba de los papeles y de los números que presentaba Vicentín, hizo un pedido ante la Corte de Nueva York para que presente trimestralmente unos balances, y en el balance del 31 de julio del 2019, que no estaba certificado por ningún estudio contable, pero sí por el director financiero de Vicentín, decía que la empresa seguía teniendo los 615 millones de dólares, o sea que la pérdida no se habría producido en un año, sino solo en 3 meses. Y es lo que habilita que un conjunto de acreedores, entre ellos la banca estatal, presente una denuncia por balance falso. Nosotros representamos solamente a los compañeros de Avellaneda, a la empresa matriz de ese momento en donde se formaron los Vicentín, donde pusieron la primera aceitera. Nosotros veíamos de que allá cerraban sectores, que no había inversiones, pusieron toda la energía en aquella fábrica para darle de comer a sus propias vacas, que tenían su propio frigorífico como el Friar, que hacen el alimento para ese ganado que tienen ahí.
Obviamente ellos depositaban todo su capital, toda su inversión en la zona agroexportadora por excelencia, que es la zona de San Lorenzo, la de Timbúes, la de Puerto San Martín. Siempre hasta principio del 2019 se hablaba que Vicentín junto a Renova venía comprando empresa, que estaba por comprar Cargill Bahía Blanca. Se sabía que todo dependía de la agroexportadora, de que si la agroexportadora cae seguramente va a afectar a todo el grupo Vicentín, no solo a los 200 trabajadores que tienen hoy o los 1.200 que se habla de San Lorenzo. Buenas tardes, buenas noches. Nosotros creemos que lo cultural es esto. Nosotros hacemos política presentando libros. Lo nuestro es el cardumen. Lo nuestro es la asamblea. Por eso es un frente amplio por la soberanía, que además tiene la particularidad de decir cosas, de rebelarse frente a las injusticias, de denunciar con nombre y apellido a los multiplicadores del dolor y de parir esperanzas de forma colectiva. Por eso, mientras el avión de Vicentín funciona para Losada y Escarpín, nosotros en el Pulqui, de Rosario a Las Toscas, le ponemos 10 horas. El inicio de Vicentín, 1929, es el inicio de la crisis capitalista. Octubre del 29 se da el gran crack financiero, ahí empieza a despegar Vicentín. La leyenda rosa habla de dos hermanos italianos que se vinieron al norte profundo de la provincia de Santa Fe cuando todavía estaba el imperio de la forestal en pleno auge, en pleno desarrollo, y empiezan con un negocio fundamental que era una especie de almacén de ramos generales. Después empiezan a aparecer la relación que tienen los pequeños productores en aquel momento del algodón vinculados al almacén de ramos generales, que le empiezan a pedir prestado dinero. Empiezan a ser prestamistas y se empiezan a quedar, al ser incobrables los créditos, con los campos de esos productores. Y esa es la que genera que después los dos hermanos Vicentín empiecen, en la década del 40 especialmente, con un gran negocio que era la desmotadora de algodón. Esa desmotadora de algodón genera su primera relación con el Estado de la provincia de Santa Fe en primer término y luego con el Estado Nacional. Empiezan a recibir muchísimos créditos y empiezan a trabajar de a poco en el negocio aceitero. La mayor cantidad de tierras que tienen los integrantes de la familia Vicentín fueron tierras concedidas fundamentalmente por las dictaduras. Primero por la dictadura de Onganía. Después viene la primavera democrática de Cámpora en primer lugar, después el retorno de Perón. Allí hay mucho auge de las luchas sindicales antiburocráticas. Allí comienzan a aparecer algunas listas negras de parte de los gerentes de la empresa Vicentín. Y cuando viene el golpe de 1976, hay 14 trabajadores que terminan detenidos, 22 en total, 14 de ellos delegados de fábrica. Yo cuando trabajé para Vicentín trabajé en esas norias y llegamos hasta 42 metros de alto. Por supuesto, cuando yo me enojé, peleé para ganar un mango más, me echaron a la mierda y me mandaron a otro lado. ¿Por qué nos cagábamos de hambre? No nos pagaban una hora extra, nos trabajábamos hasta 16 horas por día y nunca nada, ¿viste? Pero ya estaban engolosinados, ya habían entrado medio a manejar la nueva camada, que eran, bueno, Beto Paván, Boschi, Nardelli, la federación del sindicato acá, era todo gente puesta por Vicentín, viste, todo, Vicentín y Bullati. Y bueno, en el año 73 yo empecé a meterme un poquito más
más fuerte en el tema. Yo empecé a trabajar en Vicentín en enero de 1970. No había paritaria hacía años, los aumentos eran por decreto, por gentileza, como decían ellos, era mentira, porque si no la presión misma de la gente iba tratando de conseguir alguna mejora. Pero era papérrima, de obreros que trabajaban, como en el caso de Vicentín, que se expandía impresionante. A partir del año 62, Vicentín creció monumental. De 100 obreros que tenía, pasó a tener 1.500. Se armó un movimiento obrero de recuperación sindical, le llamamos, y empezamos a la pelea y las discusiones hasta el año 75, que se consiguió elecciones. Y bueno, ganamos elecciones, a la semana nos entregaron el gremio, un desastre. Pero muy poco pudimos hacer. Y ya las represiones ya estaban acá, ya estaban los operativos tremendos. Ya estaba como si estaría un golpe militar. Se comunica a la población que todas las fuentes de producción y lugares de trabajo, estatales y privadas, a partir de la fecha, serán consideradas objetivos de interés militar. A mí me llevaron el 23, se ve que ya tenían todo cocinado para la noche, para la madrugada del 24. Y seguí laburando, a los 3 meses me llevaron otra vez, me volvieron a largar y después ya vinieron las redadas, nos llevaron a todos los delegados de Vicentín. A mí lo que más me dolió fue que me dijeron que yo hacía boicot de las máquinas. Sé que no voy a ser capaz de ir a romper a propósito una máquina, porque a mí los fierros me encantan. Empezaron las torturas, me sacaban a tirones los pelos, me tironeaban, ¿viste? Y bueno, y sí, y aguantamos hasta que pudimos, dijo, y después nos llevaron a la madrugada, nos llevaron a Santa Fe en un camión cargado como chancho, ¿viste? Y con una lona arriba. Y nos llevaron, y allá llegamos y ya empezamos otra vez peor, ¿viste? Cada vez peor era. El 2 de noviembre yo voy a trabajar en la fábrica, trabajo todo el día sin problema. Tengo atrás sembrado, tenía tomate sembrado en el terreno de mi viejo. Estábamos regando tomate, estaba regando los tomates cuando aparece la policía. Cuando a él lo detuvieron, estuvo desaparecido casi un mes desaparecido. Preguntábamos, no te daban información. Después, al mes por ahí, una señora que tenía al esposo allá preso, lo vio al Cacho ya en Santa Fe, hasta enero, que después lo pasaron a Coronda. Cada 45 días era la visita y Diego, mi hijo, tenía 4 años y tenía la capa, el antifaz y la espada del zorro, que él jugaba con eso. Cuando llegamos se la puso y subió corriendo la escalera y el policía lo corría, porque él le dijo, yo soy el zorro y tengo que sacarlo a mi papá con la espada de acá. ¡Soy el zorro! ¡Voy a liberar a mi papá! Ya pasó el año de estar preso, Cacho. Se aproximaba el 2.º año ya. Me fui a hablar con Samuel y el militar ese, que era un asesino. Y hablando así, le dije, por ser gremialista lo llevaron. No es ningún guerrillero. Yo siempre lo veo en la iglesia. Y en este momento usted lleva en una mano la picana eléctrica y en el otro el rosario. Y bueno, yo dije, acá, chao.
Y entonces me llamó a Santa Fe y le dijo, decime la fecha en que va a salir Zarza, Oscar, Raúl, qué sé yo, y le di una. Y bueno, y ahí me hacía escuchar, tiene fecha para salir para Navidad. Y ahí, viste, empieza el calvario afuera, porque ni a la iglesia no podíamos ir, porque eran señalados, por algo será. Y si ellos dicen que vos eras terrorista, viste, eras terrorista, aunque no tenía nada. Yo de formación política no tenía nada, pero tenía un poco de coraje y actuar en el sindicalismo era lo mismo que político, y lo mismo que político significaba terrorismo. Nosotros fuimos despedidos a los 3 meses que estábamos presos. Vos sos un subversivo, es la palabra de ellos, el subversivo. No sé de dónde la sacaron, pero son subversivos. El proceso de reorganización nacional, iniciado en la República, no es solo una propuesta referida a la solución de problemas coyunturales o un conjunto de metas a lograr en el plano material. Es una propuesta de cambio dirigida, antes que a las cosas, a los espíritus. Al final de la dictadura se produce, entre otras cuestiones, lo que Cavallo, en aquel momento como presidente del Banco Central de la República Argentina, establece la estatización de la deuda de 600 empresas privadas. Ya aparece Vicentín como alguien que tiene una deuda privada y Cavallo la estatiza para que termine siendo no la deuda de Vicentín, sino la deuda del pueblo argentino. Brindaremos a la iniciativa privada y a los capitales nacionales y extranjeros todas las condiciones necesarias para que participen con su máximo potencial y fuerza creativa en la explotación racional de los recursos. Libertad del mercado cambiario, libertad del comercio exterior, libertad de las exportaciones, libertad de importación, libertad de tasas de interés y reforma del sistema financiero en general. La salida de la dictadura encuentra en un proceso democrático en donde Vicentín decididamente deja prácticamente de lado el negocio de la desmontadora de algodón y se mete raudamente en el comercio exterior de grano para competir con alguien que en aquel momento manejaba la exportación de granos en Argentina, que era Cargill, una empresa directamente vinculada a los Estados Unidos. Como sabemos, en la historia argentina se produce el inicio de un largo proceso de cambio en el modelo productivo del país y en su inserción a nivel internacional. En eso lo que se produce rápidamente es la reconversión de ciertos grupos locales que ya venían operando en el sector primario, como Vicentín en el sector algodonero, y que van integrando su producción a este nuevo modelo de procesamiento de productos básicamente de la soja. ¿Y esto por qué se da? Porque a partir de 1979, una ley de la dictadura habilita la construcción de puertos privados. Se empiezan a instalar sus plantas de procesamiento para poder ahí mismo procesar la soja y exportarla rápidamente por el río Paraná. Luego el menemismo va a acelerar estos procesos cuando se produce la liquidación de la Junta Nacional de Granos en el año 91 y la privatización, primero provincialización y luego privatización de los puertos públicos en el año 92. A partir de hoy, rompemos la telaraña de un Estado prebendario, asfixiante y arbitrario, que trabó la vida productiva nacional con un conjunto de innecesarias regulaciones. Por eso mismo se desregula profundamente el comercio exterior. En este contexto, se ha dispuesto la disolución de los siguientes organismos: Junta Nacional de Granos, Junta Nacional de Carnes. La segunda ola de inversiones de este ciclo alcista de la soja se da en los años 90 y en los años 2000, post-convertibilidad, se da la tercera.
estas colonias tenían escuelas rurales porque la gente vive en el campo. Y ahora encontrás escuelas rurales abandonadas por doquier. Hay un montón. La gente migró, ya no vive más en el campo y entonces las escuelas quedan abandonadas. Mientras se iba sojizando, la gente se iba yendo. Esto es lo que quedó de la escuela. El mástil, trunco, y la escuela absolutamente abandonada. Esto estaba lleno de pibes, chacras, chacareros trabajando con su familia. Hoy no quedó más nada. Hoy hay solamente soja y acá podemos ver el mudo testimonio en que fue reducida esta escuela. Vivienda de un par de chanchos que están en engorde. Y estos nos quieren hacer creer que esto es el progreso. Bueno, el campo antes de la década del 90 era un campo esencialmente de lo que nosotros llamamos de chacramista, de la mistura productiva, con rostro humano, con gente viviendo. Conjunción de campo y cielo, como cantando un himno a la feracidad de nuestras tierras y a la inquebrantable voluntad y pujanza de sus hijos. A partir de los 90, con la caída del muro de Berlín, la incorporación de China al mercado mundial y a la OMC, esto cambia radicalmente y empieza a transformarse. Ese campo que era de chacramista de la pampa húmeda se transforma en un campo que es un inmenso desierto verde de un modelo que nosotros llamamos de sojización inducida con concentración de tierras y rentas, que también trajo aparejado la destrucción del ferrocarril, la privatización de los puertos, la destrucción de la flota mercante, la privatización del Paraná, en fin, todo un proceso, un combo global que hizo que la Argentina dejara de ser ese paraíso que producía de verdad alimentos y que alimentaba a los pueblos con los consumos de cercanía, en transformarse en un exportador neto de alimento para cerdo y aves asiáticas. Muchas veces desde Buenos Aires, yo siempre digo desde el obelisco, no se tiene una mirada en cuanto a cómo se produce la tierra, quiénes la producen. Se habla como si se tratara de un solo sujeto agrario y la verdad es que no hay uno solo. Y bueno, allí es donde hay que empezar a visualizar los distintos sujetos que existen desde el punto de vista del campo argentino. Acá no se está rematando una empresa exitosa. El Estado Nacional está corriendo en auxilio mediante una medida excepcional a una empresa que estaba por dejar a más de 4.000 personas sin trabajo y que ha dejado a creencias a lo largo y a lo ancho de la provincia de Santa Fe, de la provincia de Córdoba. Muchos querían plantear que se retomaba un debate, una discusión similar al de la 125, cuando no era así, porque justamente el estrés financiero y el concurso preventivo de Vicentín generaba una afectación muy fuerte al sector privado de la provincia, la propia cadena de pagos de la provincia que se veía fuertemente afectada porque este estrés financiero y este concurso de una empresa importante generaba un impacto económico en acopiadores, en pequeños y medianos productores, en las cooperativas a las que los productores entregan su cereal y que a su vez son las que entregaban el cereal al grupo, ¿no? A mediados del año 2020 comenzaron a radicarse denuncias ante el MPA relacionadas con estafas presuntamente cometidas por los directivos de Vicentín contra productores granarios. Son todas entregas regulares de granos en blanco, monitoreadas por AFIP, que Vicentín sabía que no iba a poder honrar pagándolas y no obstante eso las recibió y dispuso de esos granos. Pero fue selectivo a la hora de dejar de pagar, porque no le pagó a los acreedores granarios, no le pagó a los bancos, pero sí pagó deudas intragrupo. Es decir, había acreencias de otras empresas que integran el holding que sí fueron satisfechos. Es la continuación del desprecio por las víctimas.
nombre de la Cámara de Diputadas y Diputados de la provincia de Santa Fe, tengan ustedes buenos días. De acuerdo a la resolución número 1628, aprobada por esta Cámara, se dispuso realizar en el día de la fecha la audiencia pública en virtud de los últimos acontecimientos ocurridos en el concurso de la empresa Vicentín y por la avocación solicitada por la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe. Bueno, buenos días a todas, a todos, gracias por concurrir. Nosotros le damos una vital importancia a la audiencia que vamos a desarrollar en el día de hoy aquí en la Cámara de Diputados de la provincia. Vamos a dar paso a la palabra a los distintos acreedores que están presentes. Señor Francisco Mariani. Buen día a todos, agradezco el haber sido invitado. ¿Cómo fuimos damnificados? Bueno, entregamos granos. Como bien saben ustedes, es un bien nuestro y es nuestra cuasi moneda. De un día para el otro nos enteramos de que no teníamos disponibilidad de esos bienes, de esa moneda. Nuestros activos obviamente se vieron reducidos en su mayor o menor medida, y nuestros pasivos obviamente y nuestras actividades permanecían iguales. O sea, nosotros nos tuvimos que ajustar los cinturones para mantener a nuestra empresa. Y vivimos tiempos duros y muy modestos, ¿sí?, para poder mantener las empresas. Porque eso nos enorgullece. Bueno, nosotros fuimos víctimas, nos enteramos del desfalco de Vicentín el 4 de diciembre a la noche, porque automáticamente después de eso se viene toda la oleada de que cuando se enteran de que a vos te había agarrado Vicentín, como uno dice comúnmente, todos los bancos que financian la actividad automáticamente ya te miran con otros ojos y ya te cortan las líneas crediticias. Nosotros tuvimos que responder con capital de la cooperativa para pagarle a los productores los granos. Todos tenemos esta misma historia. Sacamos toda la plata que teníamos a disposición y honramos y seguimos laburando y seguimos trabajando. Algunos quedaron en el camino, varios quedaron en el camino, Y están aquellos que pretenden borrar de un plumazo 1.300 millones de dólares. El único lugar donde se encuentra cómodo y alguien le levanta una noticia cómoda para ellos es cuando plantea una discusión política de esto. Dos bandos, los que quieren estatizar, demonizar, y los otros. Miren, acá hay dos bandos. Los que queremos cobrar y los que se quieren afanar 1.300 millones de un plumazo. Me consta el efecto que ha provocado este default en todas las compañías. Y la reacción de las compañías ha sido normalmente la que ustedes han explicado. Han puesto lo mejor de sí, han amortiguado el impacto con inversión propia, con recursos propios que han puesto. Me consta todo eso, pero quiero decirles que en un porcentaje, alrededor del 70%, han decidido apoyar esta propuesta porque la encuentran como la propuesta más ventajosa para poder dar vuelta esta página y seguir trabajando de una manera ordenada. La propuesta de Vicentín genera que algunos acreedores cobren el 250% de lo verificado en el concurso, y eso lo hacen con unos 20 y pico, 30 millones de dólares, mientras que los otros 1.600 vamos a cobrar menos del 20%. Sigue siendo evidente que Vicentín no registra que hay un proceso, y hay una ley, y hay una corte que está interviniendo justamente porque esto es un escándalo. Bueno, 70% así, no vale, no es legal. A veces las mañanas parecen puro ruido. Siempre soy. Aire de radio para entender un poco. Siempre soy. Daniel Tonietti y equipo en AM530. Somos radio. De esto, recordemos, derivó una gran estafa hacia los acreedores de Vicentín, muchos de ellos productores, pero fundamentalmente para el Banco de Nación Argentina, que es el gran acreedor por más de 300 millones de dólares. Podemos agregar ahí otros deudores oficiales. Obviamente tiene deuda con la AFIP, que en el conjunto son deudas con el Estado que pueden estar en el orden de los 400 millones. Hay otra parte, otro tercio, que es la deuda con los acreedores comerciales, fundamentalmente productores que le entregaron los granos a Vicentín. Son otros 300 millones que esa deuda
La particularidad que tiene es que es una deuda que está muy atomizada. Son muchos pequeños y medianos productores. Y la tercera son los bancos internacionales. Bueno, Vicentín recibía granos de terceros. Pero al recibir los granos, lo que no registraba era la deuda con quien se los había entregado. Con lo cual había una subestimación del pasivo, una subestimación contable, ¿no?, de la deuda, que nace y se multiplica de repente cuando se presentan en concurso. Para poder atender el conjunto de los pasivos comerciales, en general, se apalancaba en el crédito bancario. Es una muestra más de una lógica de comportamiento que han tenido las clases dominantes o los principales grupos empresarios de la Argentina. Han transformado casi en una estrategia usufructuar los fondos públicos en función del interés privado. La política del endeudamiento fue gestando en la Argentina generaciones de tecnócratas y funcionarios más dispuestos a servir a bancos y corporaciones internacionales que a defender su país. Moldeados en Harvard o Chicago, Oxford o Buenos Aires, sus retratos decoran las galerías oficiales. En realidad uno cuando camina por estos pasillos es como caminar por la historia, ¿no? Y uno de los que caminó por acá para, de alguna manera, graficar la historia reciente de la Argentina fue Pino. Hubo muchos de los que pasaron por aquí que hubiera sido mucho mejor que no pasaran. Y para ser preciso, sigue faltando un cuadro. Quien tomó la posta en los últimos 2 años de la gestión Macri, que fue González Fraga. Violando taxativamente tanto las normas internas del funcionamiento del Banco Nación como las normas regulatorias más generales del sistema financiero, concretamente la más importante, aquella que establece que ningún deudor puede tener un monto de deuda superior al 15% del patrimonio de la entidad que le está prestando. En este caso, Vicentín llegó a tener un endeudamiento con el Nación que superaba el 15% del patrimonio del Banco Nación. El Banco Nación le admite que no devuelvan los créditos y le da nuevo crédito, entonces van acumulando deuda. Y este proceso en 2019 se aceleró muchísimo. Y en los últimos meses, que van entre julio de 2019 y el momento que se declara en cesación de pago, diciembre, hay una aceleración de los préstamos infernal. Solamente en el mes de noviembre recibieron más de 90 millones de dólares en créditos. Pero así tenemos como 15 créditos otorgados durante el mes de noviembre que suman estos 90 millones de dólares. ¿Qué pasaba con la deuda anterior? No la devolvían. Entre agosto y diciembre del año pasado, la Sociedad Anónima Industrial y Comercial Vicentín recibió pagos de exportaciones por 790 millones de dólares. 790 millones de dólares que entraron en el Banco Nación sucursal Reconquista y de los cuales se pudo haber cobrado, Javier González Fraga, la deuda que tiene Vicentín con el Banco Nación, de cerca de la mitad de esa plata. Podría haberse llevado tranquilamente los 350 millones y haberle dicho, señores, esto le corresponde al Banco Nación, sobre todo si ustedes entraron en cesación de pagos con el propio Banco Nación. No lo hizo. ¿El Banco Nación fue defraudado? Sí, el Banco Nación tiene una deuda de muchos miles de millones de pesos que a día de hoy, según el dictamen del fiscal Gerardo Policita, es de cobro incierto. Ya hablamos junto a Néstor Espósito sobre la inhibición de bienes que dictó o que le presentó el fiscal Gerardo Policita al juez Ercolini de los anteriores directores del Banco Nación, Javier González Fraga, entre ellos. Una y otra vez estos personajes vuelven a aparecer, yo digo siempre como en un cuento borgiano, estos cuentos circulares donde aparecen nuevamente aquellos que ya debieran haber estado desalojados de la historia argentina. Y uno de esos personajes es claramente Javier
González Fraga. Se fue del Banco Nación, pero sigue cobrando un sueldo. Cobra sueldo como director del Banco Latinoamericano de Exportación, BLADEX. Es un organismo internacional con sede en Panamá. Históricamente se designa al presidente del Banco Nación como representante argentino ante este organismo. Bueno, pero cuando se fue Macri y cuando él renunció, cuando se fue del Banco Nación, no renunció a este organismo. Entonces sigue cobrando un sueldo que son $6.500 mensuales, unos 450.000 pesos, que está ganando todos estos meses. Son $80.000 al año y los 3 años que ejerció ese cargo cobró $240.000. Javier González Fraga fue uno de los principales asesores del Banco BID, del banco que estuvo en su momento arraigado en lo que era el sur de la provincia de Santa Fe. Fue un banco que en el año 95 era el tercer banco de lo que era la banca privada en ese momento, en la década del 90. Este banco cae, deja una deuda de $1.000 millones que se evaporaron, 55.000 pequeños ahorristas que quedaron sin ningún tipo de respuesta. ¿Qué pasó en el medio y qué va a pasar ahora, no? Bueno, la historia de Vicentín, tal como la conocemos, empieza el 9 de junio. Digo, la historia de este intento estatal de rescatarla. Y especialmente lo que pasó cuando recibió la mayor parte de los $300 millones en créditos del gobierno de Macri después de haber sido su principal aportante de campaña privada. Cuando se da el default de la deuda, especialmente con el Banco Nación, empieza primero un debate en el Banco Nación y en el empresariado sobre ese default, ¿no? Un default que estaba llamado a tener muchas consecuencias dentro del sector exportador, dentro de ese club de 5 grandes pulpos que se reparten ese mega negocio en Argentina. Y también un impacto macro, porque $300 millones para el Banco Nación, para cualquier balance lo dan vuelta, pero para el Banco Nación eran especialmente significativos. Macri estaba en la costa azul de Francia, estaba con Julián Aguada, con su hija Antonia, y hasta ahí se creía que el viaje de Macri, que hizo un montón de viajes durante la pandemia, era puro placer. Y Macri lo había ido a visitar, en plan visita social, a Filiberti el día de la intervención, o del anuncio de la intervención de Vicentín. Estaban almorzando en el yate Atila, que es uno de los yates de mayor porte de los que surcan el Mediterráneo, y de repente se levantó del almuerzo y se puso a hablar por teléfono un montón de tiempo, con gente distinta y en todos los casos a los gritos y con exclamaciones de esto no puede ser, no te pueden hacer esto, no, los vamos a frenar y demás. Esto lo sorprendió mucho a Filiberti en ese momento y no lo entendió, pero después entendió que con quienes hablaba Macri ese día era con los dueños de Vicentín, que le estaban pidiendo auxilio político para enfrentar lo que creían era una decisión del gobierno que podía llevarse adelante. El gobierno empezó a titubear, pero a la vez avanzó muy decididamente la línea de Gabriel Delgado, la línea de una intervención de la empresa que la pusiera en marcha a través de una inyección de fondos y manteniendo el capital de trabajo. Ahí me acuerdo que empecé a hablar con los actores involucrados. Tuve una larga charla con Gabriel que me contó qué perspectivas podía tener esta empresa y qué potencialidades podía tener. Y además lo vi a él muy entusiasmado y con mucha capacidad para llevarlo adelante. Casualmente estaba trabajando con un ex fiscal de los Estados Unidos, una cuestión académica, que era analizar los juicios que caían en el Distrito Sur de Nueva York y que involucraban causas de Argentina, aerolíneas, YPF, los bonos, la deuda externa. Siempre la jurisdicción termina siendo el Distrito Sur de la ciudad de Nueva York. Y de pronto recibo un WhatsApp de un grupo de amigos y me dice: prende la tele que está tu amigo Gabriel Delgado con el presidente de la Nación. El Poder Ejecutivo ha designado como interventor
del Estado Nacional a un experto en temas agropecuarios, que es Gabriel Delgado, que nos acompaña hoy. A mí me puso contento porque era la medida más racional que se podía tomar. Y eso de las 11 de la noche recibo un llamado telefónico. Hola, soy Luciano, subinterventor en Vicentín. Mañana tenés que estar a las 6 de la mañana en el aeropuerto porque sale el avión y te venís como el abogado del equipo de la intervención. Y así empezó la historia. Me acuerdo, la primera noche que estamos en Reconquista, el hotel donde estábamos lo ocupábamos solo nosotros porque tiempo de pandemia. Recordemos que estamos en la mitad del 2020. Estuvieron 2 horas y media, 3 horas insultándonos. Después con el tiempo pudimos comprobar de que fue toda una operación hecha por quien era el intendente de Avellaneda, Escarpín, para hostilizar a quienes veníamos a cumplir el deber de intervenir. En esa manifestación que usted participó y la cual fue orador, no había solamente radicales o gente de Juntos por el Cambio, supongo yo, pero le pregunto, ¿había ciudadanos independientes? Incluso había gente de tradición y de historia peronista. ¿Usted conoce a los vecinos? Bueno, sin duda que es así, ¿no? De hecho, la persona que habló, Vicentín, ¿no?, que es uno de los accionistas, ha sido candidato del Partido Justicialista en su momento en la provincia de Santa Fe, y la persona que habló, que es Joli Agretti, es de nuestra oposición. Estábamos nosotros con el escribano general de la Nación, una persona con mucha experiencia. Estuvo presente en 2 intervenciones, la de YPF y la de Aerolíneas Argentinas, y él con más sapiencia que nosotros nos dijo: van a encontrar la empresa cerrada, van a encontrar así un candado y no van a poder entrar. Cosa que después de haber salido del juzgado, fuimos a la empresa y exactamente nos encontramos con un candado inmenso, no pudimos entrar. Y ahí tengo el primer indicio de cómo iban a ser las cosas respecto a nosotros cuando el juez nos dice: yo no puedo hacer nada. Fue como orejear las cartas de la partida que se venía. Fabián Lorenzini es un juez que había trabajado durante 20 años en el Banco Nación, en la sucursal Reconquista, en el área de legales, teniendo obviamente que ver con los dictámenes de los créditos que Vicentín sacaba a través de esa sucursal. Ese es el señor juez que queda a cargo de un concurso que era como llevarlo adelante en el, digamos, en el living de la casa de Vicentín. ¿Cómo cree que va a seguir esto en las próximas horas, por favor? Nosotros confiamos en la justicia. Creemos que el juez de concurso es la persona indicada. Estamos en un concurso donde la verificación de crédito todavía no terminó, termina el 28 de agosto. Hay un proceso en curso totalmente normal, así que no creemos que hay camino para que esto transcurra. Entre los años 30 y los años 40 nos vamos a encontrar con el aporte de un autor que se llama Edwin Sutherland. Se propone conceptualizar el delito de cuello blanco, tal como lo denomina a finales de los años 30. Y eso es propiamente una extrañeza en el discurso criminológico. Uno puede encontrar una práctica delictiva generalizada en los sectores de altos ingresos. La noción de delincuencia encierra algunas conductas y algunos personajes, pero deja fuera otros. Delito y delincuencia no son análogos. Lo que ocurre en relación a Vicentín y a la identificación que la gente de la zona hace, también comparten que la delincuencia es otra cosa, que la delincuencia es el motochorro, por apelar a una objetivación que, fíjate, coincide, como en toda la historia de la criminología, con la caracterización de un joven urbano pobre. Entonces, lo que me parece que pasa con Vicentín es que en términos sociales eso no puede ser nunca identificado como delincuencia. Y entonces hay una suerte de protección de aquellos que, como ya decía Sutherland en los años 30, son definidos como hombres respetables de negocios. Hemos permanentemente invertido, con lo cual
el crédito siempre ha estado enfocado a incrementar la producción y a invertir en el país. No lavaron dinero, no lo mandaron afuera para sus accionistas, pero sí ingresaron en una situación complicada. Los dueños de los medios de comunicación también son hombres de negocios. Entonces hay ahí algo que nosotros llamaríamos una solidaridad de clase que funciona a partir de la regularidad del delito económico. Tengan en cuenta que la categoría de delito económico organizado no es una categoría jurídica, es una categoría sociológica que nos permite pensar la dimensión política y social de estas prácticas. ¿Qué se persigue y qué no se persigue? ¿Qué se controla y qué no se controla? Es una cuestión política. Esto es lo que busca enfatizar el planteo que nos propone Juan Pegoraro. Lo central en esas prácticas delictivas no pasa tanto por el recurso a la violencia como por esa articulación de lazos que suponen y mediatizan la posibilidad de una impunidad. Y efectivamente no son tratados por el sistema penal y no son objetivados por las estructuras estatales ni por los discursos públicos como delincuentes, digamos. Las relaciones de poder en el orden social me parece que son una cosa, digamos, central, ¿no? Porque es el que genera la desigualdad. Y a mí me parece que el tema sociológico por excelencia, por su importancia política, social que tiene, es la desigualdad. Fue creando una cosa enorme, Vicentín, de mucha importancia y de mucha influencia social. O sea, creaba lazos sociales. Por eso somos todos Vicentín. Somos todos, que esa es la expresión más clara de que existen lazos sociales, en que el poder crea esa posibilidad de que todos se sientan, entre comillas, partes del poder. Nosotros hicimos una marcha multitudinaria allá en Reconquista y la hicimos en Rosario también. En Rosario participaron más de 30 organizaciones sindicales, políticas y sociales a favor de la intervención de Vicentín y de los productores y trabajadores perjudicados por esa empresa. Era mucho más grande que la que hicieron los que estuvieron a favor de Vicentín. Para que de una vez por todas empecemos a ganar la calle, que la calle es la que nos corresponde a nosotros, a la clase trabajadora, no a esos que defienden a empresarios estafadores. Me parece que de una vez por todas tenemos que poner las cosas en claro. En ese momento había una incertidumbre grande, nadie nos aseguraba, como hasta ahora nadie nos asegura los puestos de trabajo. Lo que sí pasó que los medios hegemónicos mostraron lo que estaban en contra y nunca mostraron lo que estaban a favor de que el gobierno intervenga, que salve los puestos laborales. Cuando la empresa Vicentín presenta la solicitud del concurso en febrero del 2020, presenta la lista de los acreedores y entre los acreedores figuran los accionistas. Es una suma menor con respecto a los 1.500 millones de dólares, pero no importa el tamaño, lo que importa es la actitud y sobre todo importa como consecuencia de que la sindicatura aceptó como pasivo de Vicentín la deuda con los accionistas.
algo así como 110 miembros de la familia, los accionistas de la empresa, pero obviamente había 4 o 5 que manejaban la empresa. Entonces, cuando empiezan a aparecer, a surgir los escándalos de las irregularidades primero, después algunos vicios de la empresa y después directamente los delitos, empezaron a inculparse entre ellos. Pero nosotros no sabíamos esto. Te contaban que terminaban siendo las reuniones familiares, por ahí un asado de un domingo terminaba siendo casi una asamblea de accionistas. Una de las entidades públicas, una de las agencias del Estado, que era proclive a que se debía intervenir el directorio de Vicentín, era la Dirección de Personas Jurídicas de la provincia de Santa Fe. Yo estoy a cargo de la Inspección General de Personas Jurídicas, que depende de la Secretaría de Justicia y a su vez del Ministerio de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, que tiene por función el control de ciertas personas jurídicas, asociaciones civiles, fundaciones y sociedades por acciones. Como Vicentín es una sociedad domiciliada en la provincia de Santa Fe, está bajo la jurisdicción de este organismo provincial. La Inspección General de Personas Jurídicas tiene funciones de, como decía, de fiscalización, y entre ellas está la de pedir al juez del domicilio de la sociedad, si se dan determinadas situaciones, la intervención de la sociedad, que consiste en desplazar a los administradores que han elegido a los accionistas. Se advirtió que en el marco de la situación no estaba siendo administrada conforme tan altas exigencias, es decir, las mismas personas que la habían llevado a esa situación, que a su vez era en ese momento objeto de denuncias penales, no podía ser la misma que continuara en esa tarea cuando tenía que generar una administración muy eficiente para poder atender a las deudas corrientes y a las anteriores. Por ese motivo, y con una serie de fundamentos, se pidió que el juez nombrara una comisión interventora. ¿Cuál es el fundamento de la doctora Estrata? Dice, Vicentín se presenta a concurso como si se tratara de una empresa sola su alma, cuando en realidad es un grupo de 20 empresas. Encubre, deja fuera de la crisis que está viviendo esas 19 empresas y presenta una sola. ¿Cuál es lo que se puede suponer de ese manejo? Es el fraude a los acreedores, porque la cobrabilidad de los acreedores va a depender de Vicentín Saic, quedando esas otras 19 empresas que reciben emolumentos y transferencias de Vicentín totalmente afuera del concurso preventivo. Y no prospera ese pedido de intervención porque una vez más el juez lo que hace es lo diluye en un incidente. Un incidente es un juicio chiquito dentro del juicio grande, y ahí quedan frustradas las negociaciones. Se retira de ese proceso la Dirección de Personas Jurídicas y continúan al frente el mismo directorio, que después hace una asamblea y eligió nuevas autoridades que provenían exactamente del mismo directorio que estuvo cuestionado por todos estos manejos. Nunca tuvo una magnitud de gran empresa multinacional, pero abrió un conjunto de sucursales en distintos lugares, no solamente en Latinoamérica, sino de Europa. Arma primero Vicentín Paraguay, que pasa a ser un jugador importante en el negocio cerealero, pero un jugador más importante todavía como accionista de otras empresas. Arman en Uruguay toda una estructura complejísima donde aparece una Vicentín Family Group, que eran exactamente los mismos 105, 110 accionistas de Vicentín Saic, que es la madre, digamos, de todo el grupo consolidado. ¿Cuál era la función de Vicentín Family Group? Tener acciones de otras muchas empresas. No tenía otra actividad. Son empresas que generalmente se consideran como empresas eslabón en este tipo de encadenamiento, porque lo único que hacen es aparecer como dueños de otras empresas. No es que tienen ninguna actividad. Yo digo, había una oficinita en Paraguay donde los tipos decían: Vicentín, contrabando el río. Claro, una oficina, 6 personas trabajaban en esa oficina y era la principal. Contrabando el río, mira. Figuraba como la principal exportadora de cereales de Paraguay. Sí, pero 6 personas. 6 personas. Cuando fueron a buscarnos ya no estaba ninguna de las 6, ¿no? A la vez aparece otras empresas ligadas también
a través de Vicentin Family Group como Nacadie, una empresa comercial que sí aparece teniendo algunas actividades comerciales, pero esta empresa Nacadie tiene un representante y autoridades que son argentinos, y lo más curioso de todo es que su dirección en Argentina es la misma sede de Vicentin. Y lo hacen porque acá hay una cuestión importante que no tiene que ver solo con Vicentin, que lo que no está prohibido por defecto está permitido. Desde el Banco Nación, poco después de que Vicentin entrara en crisis, pero antes de la intervención, nos encargaron a Gustavo Zanotti y a mí un trabajo sobre un tema específico, la manipulación de los precios de transferencia, que básicamente es un mecanismo que utilizan algunas empresas que realizan exportaciones, que conforman grupos económicos. El propio grupo exporta vendiéndole a otra empresa del mismo grupo que está en el exterior, con lo cual está de un lado y del otro del mostrador, lo que le permite manipular los precios al cual él mismo se compra y vende. Depende del precio que se establezca, la empresa del exterior puede ganar más que la local, y eso implica que la local paga menos. Pero como el exterior suele estar en un paraíso fiscal, no paga en ningún lugar. ¿Está bien? O sea, eso se le dice manipulación de precios de transferencia, que es lo mismo que sucede con otros grupos transnacionales que hacen exactamente lo mismo. Es decir, Cargill o Cofco tienen prácticas muy parecidas. Aceitero de Rosario, empezamos a ver los balances de las grandes empresas multinacionales y nacionales. Buscamos balances en Uruguay, donde todas estas empresas tienen una subsidiaria, como le gusta decir a ellos, que exporta. Para exportar esa cantidad que decían las empresas, no te alcanzaban todos los balcones de Montevideo. Decíamos, si plantáramos hojas en los balcones y en las macetas no nos alcanza. Entonces ya veíamos algo raro y en ese momento lo denunciamos. Bueno, porque Uruguay tiene ciertas características normativas que lo asemejan a una guarida fiscal. Es decir, tiene un régimen de sociedades especiales para no residentes que da beneficios para que las empresas grandes de Argentina, por ejemplo, funden empresas holding o filiales con muy poca carga impositiva. Miren qué casualidad. Somos terceros en evasión y terceros en formar activos en el exterior. Esto es, ciudadanos que sacan dólares, porque los pesos, ojo, no se llevan pesos al exterior, no los aceptan, dicen. Estábamos estudiando
la cuestión del concurso preventivo y los probables ilícitos que habían sido cometidos para llegar a esta situación, ¿con quién me encuentro? Nuevamente con el Distrito Sur de la ciudad de Nueva York, ya que muchas de las transferencias que se hicieron a través de bancos que están en Wall Street. Muchos de los cobros de exportaciones que hacía Vicentín eran depositados directamente por orden de Vicentín en bancos que estaban en Wall Street. Y la liga de 9 bancos transnacionales que eran acreedores, que son acreedores de Vicentín, pidieron un discovery, que es una investigación patrimonial para ver dónde están los activos del deudor. ¿Dónde lo pidieron? En el Distrito Sur de la ciudad de Nueva York. Con lo cual le propongo a mi contraparte académica, al profesor David Shapiro, cambiemos el eje de la investigación, vamos por acá, por Vicentín. Y a poco de andar, él me tira una sugerencia. Fíjate quién es Mark Rich, me dice. Y descubro que fue el fundador del grupo Glencore y que como fundador había estado 20 años prófugo de la justicia de los Estados Unidos por asociación ilícita, conspiración, fraude financiero, evasión de impuestos, lo que lo tuvo a Mark Rich prófugo un tiempo en Suiza, después obtuvo distintas ciudadanías de distintos países y es indultado por Bill Clinton el último día que Bill Clinton estuvo en el Salón Oval, así que Mark Rich pudo volver a los Estados Unidos, pero el inicio, el momento cero de Glencore ya es bajo este estigma. Fíjate lo que pasa acá si escribo Glencore controversias. Solo eso. Acusan al gigante Glencore de explotar a menores, según la BBC. Caso Vicentín, la sociedad Glencore versus temor al juicio. Paradise Paper, Glencore, minera. Especulador del mes, Glencore Strata. Colombia, decisiones judiciales contra Podeco. Todo el tiempo aparece Glencore en situaciones controversiales. Glencore, the world's biggest commodities trader, almost 4 decades in private hands, now public to a chorus of controversy. Valued at $58 billion, Glencore is the world's biggest listed trader of commodities by capitalization. It raised $7.9 billion in its London stock sale and has revenues of $144.9 billion. Put another way, the same as the economic output of the whole of New Zealand. Obviously, it's not illegal to be a big, successful company. But when one company has this much influence through its size, and some say even its practices, then there is a concern. Glencore fue multado por una suma de $1.100 millones como penalidad, ya que se confiesa a Glencore culpable de sostener una red de sobornos en Sudamérica, África y Estados Unidos, que incluye funcionarios públicos para ganar licitaciones y que incluye jueces para que no inicien causas o que si las inician, se las cierren. Pero eso nos da el potencial de esta firma, que si nosotros vendiésemos hoy los activos de Vicentín, nos dan $600 millones más o menos. O sea, pagó prácticamente el doble de penalidad Glencore sin despeinarse, pero acá en Argentina no quiere poner un centavo por los activos, quiere apropiarse de manera gratuita. Think about the effect that would have on food prices, the absolute basics for so many people around the world. Glencore owns almost 300,000 hectares of farmland, and it is one of the largest farm operators in the world. They're engaging in speculation on the grain trade and have immense market power. Vicentín, for better and worse, is not entirely original. It fits a common fact pattern that highlights fraud risk. That is, the transactions and the entities with which Vicentín dealt are not clearly disclosed. And this is common in our globalized financial system. It's created an environment in which it's difficult to know reality. It's difficult to know who is behind the transactions, what these legal entities stand for. Banks continually try to distance themselves from responsibility for the integrity
of their customers' transactions. See nothing, hear nothing, say nothing. And I'm just following electronic orders. En nombre de la Asociación Latinoamericana de Derecho Penal y Criminología, les damos la bienvenida a esta actividad tan importante que prestigia nuestra casa, que van a hablar hoy de fraude en empresas transnacionales. The globalized financial system is criminogenic. Criminogenic. That is, it promotes the commission of crime. That is, through secrecy and through legal fictions. The fact pattern suggested by Vicentin Enterprise is the same kind of fact pattern that can be used globally to move capital virtually anonymously under numbered accounts through entities that have no real existence except in some database somewhere. I will tell you, I cannot speak of the United States as saying that we would do anything differently there. That's why I'm involved in this, and that's why Javier and I get along. We've seen similar issues, similar problems. Yo estoy viejo para continuar siendo un vendedor de ilusiones. El poder punitivo estructuralmente aquí en la China es selectivo. Es inevitable que lo sea. Podemos bajar niveles de selectividad, sí es cierto, y tenemos que pelear para bajarlos. Pero es selectivo estructuralmente. Y basta mirar la población de nuestras prisiones. La clave de esto no está en el derecho penal. La clave de esto está en la coautoría de bancos centrales, en la coautoría de todos los aparatos administrativos de control en la estructura de poder de los estados. Un poco jocosamente con David utilizamos una frase del manifiesto comunista: proletarios del mundo, uníos. Bueno, los proletarios del mundo no se unió, lo que sí se unió fue el capital, y el capital se unió a través de las sociedades anónimas, que es un instrumento pletórico en ventajas, tanto como para ocultar al verdadero persona física que hace las transacciones financieras que maneja, como así también para reclutar y aumentar el capital. Antes el capitalista tenía que ser dueño de toda la empresa para manejarla. En una sociedad anónima basta con que tenga el 51% de las acciones y ya con eso la dominás. Pero vamos un paso más adelante. En la práctica nosotros vemos que el accionista que tiene un 15, un 20% de acciones ya te domina ese complejo de productividad que puede llegar a ser una sociedad anónima. Y si damos otro paso más, nos damos cuenta de que en el mundo de las corporaciones, en el mundo societario, se establecen una serie piramidal de matrioshkas, es decir, una sociedad anónima, como tiene la capacidad de una persona física, el derecho las equipara a través de una ficción jurídica, entonces una sociedad puede crear otra sociedad anónima, y esa otra sociedad anónima, otra sociedad anónima, y esa otra más. Nosotros nos abocamos en el último capítulo a poner un ejemplo de dónde se veían estas dinámicas, dónde se veían reflejadas, para no hablar en abstracto. Y lo encontramos en Vicentin. Una de las primeras cosas que yo pregunto cuando entro en la empresa es el destino de Renova. Renova es la extrusora de soja más grande, no de Sudamérica ni del hemisferio sur, es la más grande del mundo. Y esa extrusora de soja era poseída en propiedad por mitad Viterra y la otra mitad Vicentin. Cuando yo digo Viterra estoy diciendo Glencore. 48 horas antes que Vicentin declare que había caído en default ante los medios, sigilosamente y ante la sorpresa de todos, vendió un 16,67% de las acciones de Renova a una firma que no se sabía muy bien a qué se dedicaba, que es Renaisco BB. Renaisco es de los Países Bajos, es una BB. Que vos podés abrirla en una semana y con el capital de €1. Lo que Si serían vos te acá las fijas- sociedades anónimas simplificadas.
Exactamente, una cosa, pero versión Países Bajos. Uno piensa que es imposible que una firma se pueda quedar con otra sin poner un peso. No, eso pasa en el mundo corporativo, pasa cotidianamente, y acá estamos ante un caso de que la mayor extrusora de soja va a ser copada por Glencore sin poner un peso, a través de la manipulación de herramientas societarias y utilización de las mismas instituciones del Estado para poder llevar adelante este cometido. Javier, ¿son difíciles de probar estos delitos, los delitos de cuello blanco? Mira, si vos tenés 2 abogados entusiastas con un par de contadores que le ponen ganas, lo terminas probando. Yo te voy a citar un ejemplo. En el caso Renaisco, BB, los firmantes del acuerdo que compran el 16,67% de Renova tienen que poner obviamente sus nombres en el contrato. Bueno, en los correos electrónicos de los firmantes de Renaisco, ¿sabés qué dice? fulano de tal @glencore.com. Hasta el dominio lo ponen. O sea, hermano, dibujámela un poquito más, abrite un Gmail, disimulámela. Esto probaría que la nueva empresa en realidad es la antigua Glencore. Cuando vos entrás en las páginas web de Glencore, Glencore te dice, yo soy el dueño del 66% de Renova. Ya ni siquiera te las menciona ni a Viterra ni a Renaisco. O sea, confesión de parte, relevo de prueba, eso tiene valor de prueba confesional. Con lo cual Glencore ya posee las 2/3 partes, lo que la llevó a ser la primera exportadora de harina y aceite vegetal de la Argentina. Hoy por hoy es Glencore. Aquí se ha referido en más de una oportunidad a una salida con participación estatal. No ha habido una sola propuesta concreta porque nadie dice quién pone la plata. Es con las acciones de Renova que Vicentín piensa poder pagar a sus acreedores. Si hay otra propuesta que tenga 600 millones para los acreedores, que además tenga 500 millones de dólares para el capital de trabajo, debió haberse presentado en el momento oportuno. Todo lo que tiene que ver con la negociación, con la venta del 33% de Renova es ilegal. Desde diciembre del 2019 es ilegal. El doctor Policita expresó en su resolución del 8 de julio del año 2020 que a través de 1.418 transferencias bancarias se llevaron del país 791 millones de dólares. Podrían traer parte de los 791 millones de dólares que tienen paraísos fiscales para reactivar lo que dicen ellos que necesitan para reactivar. Algún día tienen que hablar de la plata que fugaron, Bugain. Tienen que hablar de la plata que fugaron. Para nosotros es imprescindible que se separe al juez que ha venido conduciendo el concurso, que se impugne y dé de baja una propuesta que es absolutamente ilegal, se dé por finalizado el periodo de exclusividad y se abra la instancia del cram-down, que es el momento en donde pueden aparecer otras propuestas. Nos interesa el cram-down porque si se va a hacer un desguace como el que están haciendo, preferimos que lo haga el mercado y que haya puja de precio, no que lo administren aquellos que chocaron la calecita. Cuando yo me presento a concurso preventivo, inmediatamente mis deudas se congelan. Pero en un país donde la depreciación de nuestra moneda es diaria, donde aumenta el dólar, donde tenemos inflación, la plata que vos debés este año no va a valer lo mismo de la que vos vas a deber el año que viene ni el siguiente. Con lo cual, ese status quo de congelamiento de deudas y de paso del tiempo favorece profundamente al deudor. Desde que se presentó en febrero del 2020 a concurso preventivo a diciembre del mismo año, las deudas de los acreedores granarios, que siempre cotizan en dólares, porque vos sabés que el grano cotiza según el precio que te da la bolsa de Chicago, en dólar, bueno, esa deuda de los acreedores granarios ya se había licuado en un 50%. Todos los directivos de Vicentín. La justicia ha imputado a los directivos de Vicentín por estafa y defraudación. Estafa, defraudación y haber falseado los balances de la empresa. La pregunta que todos nos hacemos es, ¿dónde está la plata? La causa Vicentín, entiendo, no solo es importante a nivel provincia de Santa Fe, ni a nivel Argentina. Entiendo que es una causa que, por la cantidad de involucrados y la magnitud del perjuicio patrimonial, es mundialmente de relevancia.
durante la audiencia imputativa por estafas a entidades bancarias y productores durante los años 2015 y 2018. La defensa pidió un cuarto intermedio de 48 horas para poder leer detalladamente las imputaciones. Recordemos que la pena por estos delitos son de 50 años de prisión. No, recién nos enteramos hoy de la imputación, eso llegó a las 2 de la mañana. ¿Por eso pidieron el cuarto intermedio? No, bueno, vamos a volver a hablar después que leamos y sepamos de qué habla. Es complejo el tema y ahora vamos a leer qué es lo que se nos imputa. No hay mucho más para decir. Hemos detectado nosotros a través de allanamientos y del examen de los elementos que se secuestraron en los allanamientos, esto es información contenida en dispositivos electrónicos, en computadoras secuestradas en Vicentín, que desde el estudio que se presentó el concurso preventivo de Vicentín al juez Lorenzini, patrocinan a acreedores de Vicentín. Es decir, están de los dos lados del mostrador, por decirlo de algún modo. También detectamos, como si fuese una guía, en donde se daban los pasos a seguir como política pública de Vicentín, cómo mostrarse en los medios, qué profesionales del periodismo eran afines, qué profesionales del periodismo eran enemigos, qué políticos eran afines y qué políticos eran enemigos, y cómo manejar la cuestión frente a la opinión pública. También detectamos llamadas telefónicas en donde Omar Scarell habla concretamente con su hijo y le solicita si conoce a algún contador joven. Che, se me cayó un síndico, necesito un síndico titular. ¿Titular? Ah, mierda. ¿Quién se te ocurre que puede ser? Hugo no está matriculado. Sí, Hugo está matriculado. ¿Está matriculado? Sí. Pregúntale. El hijo le pregunta para qué, dice porque necesitamos un síndico para Vicentín, para la nueva estructura del directorio de Vicentín. Y el hijo le pregunta, ¿pero tiene que trabajar? ¿Pero va a tener que laburar o va a tener que ir a hacer controles, esa cosa? Para que se corta, ¿no? ¿Qué me decís? Si va a tener que hacer controles y laburar. En realidad es que va a hacer laburo, va a hacer madre sandía, no tiene que frenar, no es. Y esto, digamos, se denunció en las audiencias como parte de lo que consideramos peligrosidad procesal. Juez Román Lanzón rechazó el pedido del fiscal Moreno de dictar la prisión preventiva. Les pidió que fijen un seguro de caución de $10 millones y que los 14 ex ejecutivos imputados por estafa no puedan salir del país. El juez ha entendido que no había un peligro de entorpecimiento en la investigación que fuese actual, con lo cual, con ese argumento, entiende que no procede la medida cautelar personal más gravosa, que es la prisión preventiva. Estamos muy conformes con la resolución del juez, creemos que es lo justo. ¿Qué opinión tiene del desarrollo de la causa hasta el momento? 8 horas hablando, no sé lo que dijeron. Han estafado a nuestro país durante muchos años. Y conocen todas las intimidades que tienen los políticos. Y se dan el lujo de cagar con la puerta abierta. O sea, ni siquiera la cierran ahora. Entonces te estafan y dicen, no la tengo la plata y no sé ni dónde está la plata. Vicentín presenta un plan empresas para la planta de Avellaneda, pero por el otro lado la propuesta concursal expresamente manifiesta que los activos de la planta son activos a liquidar y que expresamente manifiesta la necesidad de despedir 80 trabajadores. Queda claro la situación de los trabajadores de la cuna de Vicentín, como es Vicentín Avellaneda, como es Avellaneda Reconquista, en donde las cosas no están bien para nada, en donde están denunciando los muchachos de Alcolera que hay persecución. Así que me parece que claramente la política tiene que tomar partido en esto, porque hay una fenomenal impunidad, entre otras cosas, por el desinterés político que están mostrando hoy el gobierno de la provincia de Santa Fe, en primer lugar, inadmisible, porque es la principal empresa de la provincia de Santa Fe, y el gobierno argentino, que ha perdido hace rato el rumbo hacia dónde tiene que ir lo que alguna vez se votó que era nacional y popular. Va a agarrar todos los números de Alberto. Todos los números, son todos números de un gobierno frontista. Capacidad instalada de la industria, 67%.
baja de desempleo a full. Balance de las empresas monopólicas, millonadas, como nunca ganaron. Récord histórico de exportaciones, rompiendo otro mito del neoliberalismo, que si vos exportás vivís mejor. Crecimiento, 5.2 de crecimiento el año pasado. Y te encontrás que tenés 40% de pobreza y 9% menos de la participación de los sectores asalariados en el PBI. ¿Eso qué significa? Significa que toda tu energía de política económica, en vez de ponerla para que la gente viva mejor, la pusiste para que las empresas ganen más. Desde lo que fue el caso Vicentín, ¿viste? Una suerte de proceso que empezó con idas y vueltas, para decirlo rápidamente, y que a su vez en el medio no terminaba de cristalizarse un conflicto. A veces dudo, es una duda, no, la verdad que no tengo la respuesta, pero si no vale más la explicitación de algún conflicto o algo para ir en una dirección y no ir en ninguna. Todas reflexiones válidas y todas sensaciones válidas. Y si las sentís es porque las generamos. ¿Qué te puedo decir? Yo no sé si Vicentín refleja en sí toda la historia argentina. Lo que sí refleja es el comportamiento de nuestras clases dominantes. La relación con el Estado fue siempre muy rapaz, siempre muy parasitaria y siempre muy interdependiente. En esos sectores, en sectores donde Argentina es tan productivo como la producción de granos, debería la propia acumulación de capital, si hubiera vocación capitalista en nuestros empresarios, debería de por sí empujar encadenamientos productivos, agregación de valor, innovación, un montón de cosas que no hace porque se dedica al rentismo, porque como decían Sarmiento y Alberdi, que ahora buena parte de estos sectores reivindican, es una burguesía con olor a bosta. Los Vicentín son el mejor ejemplo de la burguesía intermediaria. Compran y venden, traen y venden. Vicentín fue durante mucho tiempo el principal importador de soja en la Argentina. En vez de pagar mejor a sus productores, traía la soja, yo me acuerdo, 17, 18, cuando estaba Macri, traía soja de Estados Unidos para abastecer a sus plantas. La paradoja me parece que es bastante clara de ver. Suben el precio de los alimentos en el mundo, de los granos, y Argentina, gran exportadora de granos y de alimentos, gran productora de granos y de alimentos, sufre las consecuencias porque suben los precios internos en función de esos precios internacionales. Es decir, a ellos no se les movió un peso o un dólar de sus costos, simplemente le aumentaron sus ingresos. Pero la única posibilidad de transformar eso no es apelar ni a la buena predisposición de los empresarios ni a cambiar los empresarios que tenés por otros, porque en el mismo entorno institucional, con el mismo Estado, con la misma macroeconomía, van a hacer exactamente lo mismo. Sino lo que tenés que hacer es cambiarlo a través de la política. Entiendo que expresan una matriz económica que van de alguna manera serpenteando con la historia argentina. Han aprovechado las circunstancias políticas, sociales, económicas e históricas para montar un gran negocio. A mí me gusta hablar de que hay que retomar esa agricultura con rostro humano, esa agricultura para los agricultores, más que productores, porque esta palabra productores por ahí está siempre tan vinculada al agronegocio, ¿no? Pero esta agricultura con rostro humano, agricultura hecha para y por los agricultores, muy vinculada a lo que tiene que ser la soberanía alimentaria, que es mucho más que la seguridad alimentaria, porque no es solamente acceder a la mesa, a los productos para la mesa de los argentinos y las argentinas, sino que también tiene que ver con cómo democratizamos esa cadena de valor y cómo incluimos allí a las cooperativas, a los pequeños y medianos agricultores y agricultoras.
Mira, somos el tercer país del mundo en cuanto a la posibilidad de exportar alimentos. Pero somos productores de alimentos. Producimos para 440 millones de personas alimentos. La oligarquía argentina está llena de mitos. El primer mito es ese, que somos productores de alimentos. Y no es cierto. La aduana de volumen de la República Argentina debe ser la segunda del mundo, la que carga volúmenes. La aduana para alimentos, que produce alimentos para humanos, debe ser la 117 o 120. Al volumen hay que interrogarlo de distintos lugares, porque no es lo mismo un volumen hecho por 500.000 pequeños y medianos productores que por 1.000 empresas integradas verticalmente. Cambia radicalmente, y eso lo estamos viendo ahora, lo que sucede ahora, en donde el nivel de concentración en el campo es bestial. Podemos hablar de estafa primero y principal porque hay una empresa, un directorio que toma una decisión de concursarse y de dejar de pagar 1.500 millones de dólares. Y al momento de hacerlo y de anunciarlo, para ese momento se prepara. No es que un día abrieron la caja fuerte y dijeron, uy, nos faltan 1.500 millones de dólares. ¿Dónde están? ¿Quién se los llevó? Digamos. Sino que se construyó eso. Se construyó fugando, se construyó escondiendo patrimonio. Una de las 33 empresas del Grupo Vicentín es una empresa que produce vinos en Mendoza. De alguna manera señalaba que nosotros damos a probar aquello que nosotros somos, porque nadie invita a algo distinto que le guste a uno. Mirá los nombres de estos vinos de Vicentín. El contrabandista, el tramposo, una identidad y sobre todo una provocación. Tiene un gusto tramposo. Este país va a cambiar cuando tipos como Vicentín la paguen. Que el que la hace, la paga. Mientras tanto, acá en la Argentina, mientras el que la hace no la pague, va a ser muy difícil que este país cambie. Se estaba esperando, obviamente, que la justicia se pronunciara. Es un fallo contra el directorio de la cerealera. Bien. A favor de los intereses del país. Es un fallo que tomó un controvertido juez que abre el crackdown o el salvataje de la empresa, que es un hecho muy, muy importante. Una novedad importante sucedió en torno al tema Vicentín, que es la fusión a nivel internacional de Bunge con Viterra. El mayor trust comprador y vendedor de grano del mundo. ¿Por qué impacta en la Argentina? Porque Bunge está interesado en los activos de Vicentín de la Plata en San Lorenzo y Viterra tiene una pata puesta en Renova, que es la mayor moledora de granos de soja de la República Argentina y del mundo. Hay condiciones para que lo que hasta ahora parece perdido no se pierda. Garantizar que el fraude no se consume es un aporte a la historia de la Argentina, porque si no sería un fraude más de los tantos que el poder económico sigue llevando adelante sin tener que dar cuenta nunca ante la sociedad sobre lo que corresponde. Y si tengo esperanzas en que eso vaya a cambiar alguna vez, es porque creo que los argentinos somos gente muy formada, con mucha capacidad de laburo, de transformación, de innovación, de creación, con mucha creatividad, pero también que somos muy cabrones. Y que ese carácter contencioso, esa discusión siempre a flor de piel, nos hace reflexionar sobre cosas como esta y nos hace resistirnos a que nos sigan choreando, aunque por lo general se salgan con la suya. La Cámara de Apelaciones de Reconquista, provincia de Santa Fe, decidió suspender de manera temporal el proceso de salvataje de Vicentín. Así los jueces de la instancia superior hicieron lugar a la apelación de la empresa. Estas tres empresas que están en la danza de quién se queda con Vicentín
Desgraciadamente, y de acuerdo a lo que yo pienso, va a haber muchos lugares que no les interese y no le va, y a la larga lo va a terminar cerrando. Son empresarios y son empresarios de multinacionales. No son empresarios que tienen el corazón puesto en Argentina y le da lástima que estén rodeados de pobres. Por eso nosotros programamos mucho de que nuestros trabajadores sean clasistas, que entiendan de que hay que defender a nuestra clase. Hoy tenemos millones de familias en la pobreza en Argentina. Es fundamental recuperar la mayoría de las riquezas para el pueblo argentino y en ese camino es fundamental recuperar Vicentín. Han demostrado que Macri y tantos otros aquí de Argentina tienen sociedades offshore y no pasa nada. Pero mi escepticismo no me hace claudicar en el sentido de que igual hay que luchar. Si no, ¿para qué estamos? Además, si no, ¿para qué? La lucha es vital para el ser humano. Uno lucha para comer, uno lucha para todo. La lucha es parte de la vida.